Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Los síntomas pueden ser los mismos en los trastornos de la conducta alimentaria, pero las causas son tan únicas e irrepetibles como lo es el sujeto y su propia historia. Las redes sociales juegan un rol fundamental en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, ya que la mayoría de los chicos que presentan estos trastornos suelen ser niños o adolescentes que tienen un gran consumo de redes sociales como TikTok, Instagram principalmente. Los trastornos alimenticios afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes, aunque cada vez se observan más casos en hombres y niños. La Organización Mundial de la Salud los considera un riesgo significativo para la salud física y mental, especialmente entre la población infantil y adolescente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cuáles son las señales para detectar el problema? ¿Qué rol tienen las redes sociales? ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares como adultos responsables? Soy Olga Ricciardi, psicóloga, psicoanalista, directora y fundadora de SEDA, Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios. Me llamo Macarena Prusese, soy licenciada en nutrición, especializada en síndrome metabólico y docente en la Universidad de Morón. Los especialistas relacionan a los trastornos alimenticios con conductas alteradas respecto a los hábitos de alimentación, desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida. Entre los trastornos más comunes encontramos la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracón y el trastorno evitativo de la ingestión alimentaria. Estudios muestran que estos casos están en aumento y los síntomas aparecen cada vez más temprano. Los signos más comunes en la adolescencia son aquellos que nos muestran un cambio de conducta en la comensalidad, es decir, en los hábitos alimentarios. Por ejemplo, no sentándose a la mesa, eligiendo comer a solas en su cuarto, es decir, no comparten la mesa familiar, cuentan calorías de un modo obsesivo, cambian su modo de alimentarse repentinamente, preparan su propia comida. En ocasiones puede comenzar con vegetarianismo o veganismo. Quiero aclarar que ninguno de estos dos modelos son cuestionables en cuanto a la nutrición, pero sí que en muchas ocasiones ocultan el comienzo de un trastorno alimentario. Presentan distorsión de la imagen corporal, es decir, que perciben una imagen que no coincide con la real. Hay estados de inhibición, angustia, cambios de humor. Todos ellos pueden ser signos a tener en cuenta. Cuando presentan un descenso de peso en un breve lapso de tiempo, es necesario consultar en un centro especializado. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que son varios, podemos encontrar diferentes signos y síntomas que son alarmantes en estos pacientes. Entre ellos se encuentran, dentro de los más frecuentes, la restricción en cuanto al tipo y la cantidad de alimento consumido, la falta de apetito o desinterés por la comida, pérdida de peso involuntaria. En las mujeres se da la amenorrea, que es la ausencia o la falta de menstruación, es un síntoma muy común. Pueden también presentar malestar estomacal, dolor abdominal o algún otro tipo de trastorno gastrointestinal sin una causa conocida. Y otro de los síntomas bastante llamativos es la selección de determinados alimentos que por lo general tienen una inclinación hacia el consumo de alimentos más saludables. Aunque estos trastornos afectan principalmente a las mujeres, con un 90% de los casos, cada vez hay más varones afectados. Según los especialistas, las personas con TCA suelen ser perfeccionistas y autoexigentes, y también vulnerables a estímulos externos. Cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno de la conducta alimentaria. La Asociación Internacional de Profesionales Estudiosos del Desorden Alimentario
reportan que muere una persona cada 62 minutos debido a esta problemática. ¿Cuáles son los trastornos más comunes y cuáles son las mejores maneras de abordarlos? Las presentaciones más frecuentes son la bulimia y la anorexia. La bulimia se caracteriza por el atracón y luego el vómito inducido o uso de laxantes y diuréticos como método compensatorio a la ingesta excesiva de comida producida en el atracón. La anorexia se caracteriza por la restricción alimentaria y por métodos compensatorios como por ejemplo el exceso de ejercicio físico, el vómito inducido, masticar y escupir, cambiar el tipo de alimentación por una que tenga muy bajas calorías. En la actualidad, la anorexia se suele presentar resistiéndose a consumir alimentos que no sean orgánicos, y la lista de los mismos es exigua, no alcanzando a cubrir nutricionalmente las necesidades del desarrollo adolescente. A esta presentación se le da el nombre de ortorexia. Otra presentación frecuente, especialmente en varones, es el exceso de actividad física, con consumo de anabólicos esteroides, generando una fisonomía extremadamente musculosa y a la vez una delgadez. Desde mi punto de vista, considero que la mejor forma de poder tratar los pacientes que presentan TCA es mediante el abordaje interdisciplinario. Cuando hablo de abordaje interdisciplinario, hago referencia a que varios profesionales podamos interactuar con el paciente, pero también con su familia. La presencia de familia, de amigos, en el transcurso del tratamiento de estos pacientes, con un rol fundamental, y se determinó que la mejoría de estos pacientes, gracias a la intervención de su entorno social, es mucho más rápida que sin intervención de los mismos. Es necesario que se cuente con un equipo que esté conformado por un psicólogo, un médico clínico, un psiquiatra en caso de ser necesario, un nutricionista y todos aquellos especialistas en el área de la medicina que puedan contribuir al tratamiento que cada uno de los pacientes que presenta TCA requiera. A la pregunta ¿cuáles son las mejores formas de abordar el tema de los trastornos alimentarios con un adolescente?, respondo que es acercarse amorosamente y ofrecerle un espacio donde pueda hablar libremente. Es preguntarle cómo se siente, habilitar la palabra, considerar si está pasando por una situación conflictiva personal o familiar y a posteriori, eventualmente, si se detectan muestras de sintomatologías, ofrecerle realizar un diagnóstico médico, nutricional y psicológico. Es necesario entender que además del empuje cultural a los modelos estéticos de extrema delgadez, los síntomas de estas patologías están vinculados a la palabra. Mi experiencia en la práctica clínica me permite afirmar que en la bulimia se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas, y en la anorexia se cierra la boca para no hablar al mismo tiempo que se la cierra para no comer. En relación al aumento de casos en los últimos años, la pandemia ha agravado estos problemas. Las restricciones sociales, el aislamiento y el uso excesivo de redes sociales han sido factores determinantes en la problemática. Las redes sociales juegan un rol fundamental en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, ya que la mayoría de los chicos que presentan estos trastornos suelen ser niños adolescentes que tienen un gran consumo de redes sociales como TikTok, Instagram principalmente. Suelen seguir a influencers que no tienen información acerca de cómo alimentarse, de la actividad física. Y bueno, obviamente que los adolescentes, por un fanatismo, terminan tomando los consejos que brinda un influencer o algún famoso mediante estas redes sociales, o algún tipo de coach que carece de información profesional, y eso hace que muchas veces sigan el camino
que estos les ofrecen. Y muchos de los chicos, cuando llegan al consultorio y uno empieza a indagar cómo comenzó este trastorno que presentan, terminan diciendo que es porque vieron algún video o porque un amigo le recomendó que siga a tal influencer por Instagram, y eso, bueno, obviamente termina en un desenlace no grato, como es el desarrollo de cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Los especialistas coinciden en que el apoyo de la familia es crucial en la detección y recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Estar atentos a cambios de conducta, de humor y poder conversar y realizar consultas con los profesionales es esencial. Un tratamiento efectivo para los TCA incluye un abordaje interdisciplinario con psicólogos, nutricionistas y médicos trabajando juntos. Y desde los hogares es fundamental promover hábitos saludables y estar atentos a cualquier signo de alerta. En primer término, los padres deben preguntarse por su propia alimentación. La enseñanza es positiva cuando lo que decimos queda respaldado por el ejemplo. Si en la casa la comida es saludable, variada, si es compartida en una mesa familiar donde el vínculo es amable, si el alimento le fue dado a ese hijo con amor desde el primer momento de la vida, si no se hacen comentarios en relación a las características del cuerpo de otros y en especial del cuerpo de los hijos, ponderando o criticando determinados rasgos, si se estimula la actividad física, el consumo de nutrientes saludables y, por qué no, también lo que da placer y genera satisfacción, en ese caso se está abonando el campo de la relación saludable con el cuerpo y la comida, tanto en niños como en adolescentes. Los síntomas pueden ser los mismos en los trastornos de la conducta alimentaria, pero las causas son tan únicas e irrepetibles como lo es el sujeto y su propia historia. Por eso es fundamental escuchar a cada uno en sus particularidades para poder arribar a la cura. Los trastornos alimentarios tienen cura. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.